was Ellie struck with an object, as opposed to falling against a hard surface of the floor, okay? Was Ellie struck against a wall or... I think I could do that, no. I can't. Okay. Ellie Butler, de 6 años, había sido separada de sus padres ya que su padre Ben la maltrataba. Fue enviada con sus abuelos maternos, pero una jueza tomó una decisión, la de devolverla con sus padres. Esta decisión acabaría con la vida de Ellie. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy hablaremos de un caso que sucedió en Inglaterra. Acompáñenme a ver todos los detalles. El 30 de diciembre del año 2006, en Inglaterra, Ben y Ginny le dieron la bienvenida a Ellie, su primera hija. Ellos dos se habían conocido en una fiesta en el año 2005. Pocos meses después de conocerse se fueron a vivir juntos y después de eso nació Ellie. La pareja no tenía una relación muy estable. Era una relación de idas y venidas, se peleaban mucho, se separaban durante ciertos periodos de tiempo y esto obviamente llegó a afectar a su hija desde sus primeros días de nacimiento. Durante una de esas separaciones, cuando Ellie tenía 18 meses, Ginny la dejó el fin de semana completo con su padre Ben. El día que él tenía que regresar a Ellie a la casa de Ginny, la pequeña fue llevada a emergencias. Según contó Ben, él no sabía qué le había pasado a su hija. Dijo que estaba subiendo a Ellie al automóvil ya que tenía que llevarla a casa de Ginny. La puso en la sillita de bebé y entró a la casa para llevar algunas cosas que él había olvidado. Cuando regresó al automóvil, vio a su hija desparramada en la sillita, estaba aguada, no se veía bien, no lo podía ver, así que él se preocupó mucho y por eso la llevó al hospital. El problema, para lo que Ben estaba diciendo, fue que los médicos en el hospital encontraron varias heridas en la pequeña, heridas que obviamente no habían sido de juegos, como por ejemplo unas quemaduras. Ben dijo que esas quemaduras se las había hecho Ellie cuando se había acercado a un radiador que había en la casa, pero de nuevo no llegaron a creerle. Además de eso, cuando Ellie llegó a urgencias tenía varias heridas en la cabeza y una hemorragia cerebral, algo que podía darse porque la hubieran sacudido de una manera muy violenta. No era algo que se diera así por así. Servicios sociales comenzó a investigar a la familia, se dieron cuenta que los padres no tenían una relación estable, así que decidieron quitarles la custodia de la niña. Ellie fue puesta primero en un hogar de acogida. Tuvo mucha suerte porque en este hogar de acogida la trataron muy bien y se preocuparon mucho por su bienestar. A Ellie le habían quedado algunas lesiones producto de la hemorragia cerebral, pero fueron reversibles, así que poco a poco, con el paso de los meses, ella fue mejorando. Los padres de Ginny se involucraron mucho en ese momento en la vida de su nieta. La visitaban siempre que podían en el hogar de acogida, le llevaban cosas, se preocupaban económicamente de ella y lograron que en cierto punto de todo esto un juez les diera a ellos la custodia temporal, por lo cual Ellie fue creciendo al lado de sus abuelos, quienes la trataron con mucho amor y con mucha paciencia. Mientras todo esto pasaba, Ben y Ginny tuvieron otra hija, la cual también fue llevada a una casa de acogida porque ellos no eran capaces de cuidarla. Hubo un juicio hacia Ben por lo que le había pasado a él
Ellie, pero solamente le dieron 18 meses de cárcel. Hizo una apelación y al final de cuentas el hombre terminó pasando solamente 3 meses en la cárcel. Los padres de Ginny no dejaban que ella viera a su hija ya que estaban muy enojados con ella. Ginny defendía a capa y espada a Ben. Ella decía que no creía que él fuera capaz de hacerle daño a su hija y que seguramente todo había sido un accidente, pero por lo que se había presentado en la corte, esto no se había determinado así. Los padres de Ellie volvieron a tener una relación de idas y venidas, pero con el paso del tiempo ellos decidieron que pelearían por la custodia de la niña. Comenzaron a ir a servicios sociales para ver qué podían hacer para que les devolvieran a la pequeña. Comenzaron a hacer todos los pasos que les dieron allí y pronto pusieron un juicio por la custodia en contra de los padres de Ginny. Lo primero que consiguieron los padres de Ellie fue algunas visitas semanales. Estas visitas solo se permitían en la casa de los padres de Ginny, pero nada más. La pequeña no podía salir de la casa, no se podía ir a dormir a la casa de ellos y tampoco la podían llevar a otros lugares. Todo se tenía que dar en la casa de los abuelos. Los abuelos comenzaron a decir a servicios sociales que los padres de Ellie no llegaban a estas visitas puntualmente, muchas veces ni siquiera llegaban, fueron muy contadas las ocasiones donde ellos cumplieron con estos horarios. Los servicios sociales en ese momento estaban emitiendo informes sobre la situación de Ellie y parecía que la vida con los abuelos era muy buena. Tenía buenas calificaciones a pesar de que no estaba en un grado escolar muy avanzado, obviamente tenía solo 5 años, pero ellos se encargaban de que siempre fuera a la escuela, de que entregara las tareas, también la habían inscrito en diferentes actividades extracurriculares, era una niña muy sociable, con muchos amigos y muy conocida en el vecindario, por lo cual se veía que los padres nunca iban a recuperar la custodia. Lo que empezaron a hacer Ben y Ginny fue ir a medios de comunicación, sacaban notas en periódicos hablando de que los abuelos trataban mal a Ellie, también llegaron a ir a varios programas de televisión para decir que los abuelos no dejaban que ellos vieran a su hija, una situación bastante fea para todos porque con esto comenzó una pelea mediática. Los abuelos dijeron que ellos siempre estuvieron dispuestos a dejar que Ellie viera a sus padres, pero que eran ellos quienes no querían verla para nada. De nuevo, Servicios Sociales estuvo muy atento de la situación familiar y como les digo, los reportes que hacían eran que Ellie estaba muy bien con sus abuelos y que la niña ya había manifestado en varias ocasiones que no quería volver con sus padres. Lo que hicieron Benny y Ginny fue contratar a unos investigadores privados y que estos dieran algunos dictámenes sobre la vida de los padres de Ginny. Según llegaron a decir, los abuelos le metían ideas en la cabeza a Ellie para que ella no fuera con sus padres y que en varias ocasiones supuestamente Ben había ido a la casa para ver a su hija y que ellos no se lo habían permitido. Con todo esto ya se dio una fecha para un juicio de custodia, se presentaron todas las pruebas y al final de cuentas una jueza llamada Mary Hogg en el mes de octubre del año 2012 le devolvió la custodia de Ellie a sus padres. Esto contra todo pronóstico. Según se supo, la jueza dijo que Ben era un hombre que era malinterpretado, que era una persona que ya veía que no era capaz de hacerle daño a nadie y que seguramente habían pasado otras cosas mientras Ellie estaba con él en la casa y que todo lo que había pasado anteriormente era un accidente. La niña regresó a casa de sus padres en el mes de noviembre de 2012, un mes después de este dictamen. La familia se mudó hacia otro lugar. Ya en ese momento, cuando se mudaron, ya estaban las dos niñas con ellos, los dos padres, y durante los primeros meses parecía que todo iba muy bien. Hay varios videos de Ellie jugando con su padre, se ve una niña feliz y que todo está en mucha normalidad. Las cosas comenzaron a ponerse feas unos 6 meses después de que Ellie se mudara de nuevo con sus padres. Ella comenzó a faltar mucho al colegio y cuando el colegio le pedía explicaciones a los padres, ellos simplemente decían que estaba enferma. Comenzaron a pedirle certificados médicos para constatar qué enfermedades tenía Ellie, pero ellos nunca los llevaban. Varias profesoras dijeron haber visto a Ellie llegar al colegio con mayugaduras, con golpes, despeinada, sucia, con ropa vieja. Muchas veces ni siquiera llevaba los mismos calcetines, llevaba uno de un color, otro de otro, y eso incluso llegó a pasar también con sus zapatos. Así que veían que la niña estaba en una situación muy precaria. Para sumarle a todo esto,
los abuelos de Ellie no la pudieron ver durante meses. Fue hasta octubre de 2013 que ellos pudieron ver a la niña. Había pasado ya un año del dictamen de la jueza y 11 meses desde que Ellie estaba viviendo con sus padres. Según cuentan los abuelos, la cita fue en un McDonald's. Aquí se dieron cuenta que su nieta estaba muy mal cuidada. Llegó con la ropa sucia, vieja, sin peinar y además de eso con zapatos diferentes. Ni siquiera eran del mismo color, lo cual les preocupó mucho y hablaron con su hija. De nuevo, Ginny defendió a Ben, dijo que ellos cuidaban muy bien de Ellie y que no quería que sus padres se metieran en su crianza. Unos días después de esta visita, la vida de los abuelos de Ellie cambiaría para siempre. El 29 de octubre del año 2013, los agentes de servicios sociales tocaron en la puerta de los abuelos de la niña para decirles que su nieta había fallecido el día anterior, el 28 de octubre de 2013. Según contaron los agentes a los abuelos, lo que había pasado era lo siguiente. La tarde del 28 de octubre, Ginny había recibido una llamada de emergencia en la oficina donde trabajaba. Sus compañeros dijeron que era su esposo Ben que decía que necesitaba hablar urgentemente con ella. Lo que escucharon decir a la mujer nada más fue: ¿qué hiciste? Ella colgó y salió corriendo hacia su casa. Luego de eso, el número de emergencias recibió una llamada. Una mujer estaba pidiendo una ambulancia para su casa porque una de sus hijas había tenido un accidente. Luego de hacer esta llamada, llegaron las ambulancias a la casa de la familia y se encontraron con Ellie con un golpe en la cabeza en un charco de sangre. La niña fue llevada al hospital, pero lamentablemente falleció unas horas después. La causa de la muerte se tipificó como un traumatismo cráneoencefálico. Además de eso, en el examen forense se pudo determinar que Ellie tenía varias fracturas que tenían unos meses de antigüedad, fracturas que nunca habían sido tratadas y algunas de ellas se habían básicamente curado solas, así que se veía que la niña estaba en un estado de maltrato y negligencia muy alto. También estaba muy baja de peso, se veía como que no le daban de comer, tenía varios moretones y quemaduras en todo su cuerpo. Lo que la pareja contó que pasó ese día fue lo siguiente. Ellie y su hermana estaban viendo televisión en una de las habitaciones. Ellie comenzó a saltar en una de las camas, saltó con tanta euforia y con tanta alegría que se terminó cayendo. Al lado de la cama había una mesa y Ellie se terminó dando con la pata de la mesa en la cabeza y que eso era lo que había pasado básicamente. Había sido un accidente, una niña que estaba jugando y que al final se había golpeado. Obviamente, con los antecedentes de la familia, la policía tenía que investigar más a fondo todo lo que estaba pasando. Esto sumado también al reporte forense que se había emitido. Se supo que Ben no solamente tenía el cargo por el que había estado en la cárcel 3 meses por el maltrato a Ellie. Él tenía varios cargos de agresión, incluido uno a una exnovia que estaba embarazada de otro hombre cuando él la agredió. Además de eso, también tenía varios antecedentes de robo con violencia. Se creía que este hombre, más allá de querer robar por tener alguna pertenencia, robaba para poderle hacer daño a la gente, ya que él tenía una buena situación económica y hasta cierto punto no tenía la necesidad de robar, por lo cual las autoridades dijeron que Ben era un hombre demasiado violento que no podía controlar sus impulsos. Todo esto se sumaba al hecho de que entre la llamada que se hizo al trabajo de Ginny y la llamada al número de emergencias había pasado una hora. La distancia entre el trabajo y la casa era solamente de 10 minutos, así que no se sabe bien por qué ellos habían esperado 50 minutos para llamar a emergencias, ya que supuestamente Ben había llamado a Ginny cuando había encontrado a Ellie con la herida en la cabeza. Otra cosa que tiraba completamente la versión de los padres era que en el reporte forense se había dicho que el golpe que tenía Ellie en la cabeza equivalía a un golpe que se podía dar una persona que había estado en un accidente automovilístico en donde el vehículo implicado podría ir a entre 100 y 120 kilómetros por hora. Obviamente el salto de una niña y que se diera con una mesa no podía tener esa velocidad, por lo cual ya comenzaron a sospechar muchísimo
muchísimo más de ellos. En una revisión en la casa se pudo encontrar la pata de la mesa con la que supuestamente ella se había golpeado. Por la forma en la que se había quebrado la pata de la mesa se dieron cuenta que no había sido una caída, que alguien había tomado esa pata y le había dado a Ellie en la cabeza con ella. Obviamente la persona que ellos pensaban que lo había hecho era Ben, porque él se había quedado solo con las niñas ese día. Además de eso encontraron los diarios de Ginny. En estos diarios ella confesaba que sabía que Ben maltrataba a sus dos hijas, especialmente a Ellie, pero que no quería decir nada porque no quería perderlo. Ben y Ginny fueron detenidos en ese momento y fueron llevados para que dieran una declaración. Ellos siguieron diciendo que ella se había caído mientras estaba viendo la televisión y que ninguno de los dos tenía nada que ver. Pero con todas las pruebas, ellos fueron llevados a un juicio. Hay que destacar que el juicio duró varios años en llegar, específicamente 3. En este transcurso de tiempo, en el año 2015, la madre de Ginny falleció a causa del cáncer y ya no pudo ver el juicio de Ellie. Solamente estuvo el padre de Ginny presente cuando en el año 2016 tanto Ben como Ginny fueron encontrados culpables. A Ben le dieron una sentencia de cadena perpetua, podrá pedir la libertad condicional luego de 36 años de condena, y a Ginny le dieron una condena de 3 años. La custodia de la segunda hija de la pareja quedó para el padre de Ginny. Él ha ido a varios programas de televisión a hablar de la historia de su nieta y de cómo Servicios Sociales falló al devolverla a sus padres, teniendo el historial que tenían y cuando ella estaba muy bien con su esposa y con él. Cada año él trata de hacer un pequeño homenaje a su nieta y también está involucrado en varias asociaciones. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy triste, lamentable, porque involucra a una menor y también en el cual podemos ver que muchas veces el sistema llega a fallar muchísimo, especialmente a los más desprotegidos, como en este caso una menor de edad que estaba bien con sus abuelos, fue de vuelta a sus padres que ya la habían maltratado, y hablo de ambos, porque si bien su madre nunca le pegó, ella siempre escondió lo que este hombre le estaba haciendo a sus hijas. Muy triste todo lo que pasó. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, suscribirse si no lo están, ya que actualizo 3 o 4 veces por semana. Si están suscritos con la campana activada, les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.